Empezamos. Muy bien, vamos a dar un par de minutos, yo diría que un par de minutos más para que vayan ingresando los participantes, porque teníamos un registro de más de 100 personas y aquí por Zoom vamos con 30 personas, entonces esperemos un par de minutitos más y damos inicio a la actividad en máximo 2 minutos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la actividad. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial y un agradecimiento de todo corazón a nuestros expositores del día de hoy, al señor Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, al señor Omar Elizondo, presidente del Consorcio Comunitario Chirripó, y al señor Mijael Slomfogt, director del programa Biocorredores de la GIZ, así como a Michelle Soto, periodista ambiental que fungirá como moderadora de esta importante actividad que busca analizar el rol de las alianzas público-privadas para la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad para el país. Como es sabido, Costa Rica es uno de los países más ricos en biodiversidad mundial, representando el 5% de la biodiversidad de la Tierra. Los servicios ecosistémicos son fundamentales para el desarrollo del país y actualmente Costa Rica invierte aproximadamente 300 millones de dólares anuales en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, aún tenemos una brecha de inversión estimada en un 0,07% del PIB anual. En la próxima hora y media esperemos poder conocer de experiencias que han contribuido y pueden contribuir de forma significativa a la conservación de la biodiversidad a través de la cooperación público-privada. Es un gusto para aliarse y la BPM, nuestro socio en esta actividad y en todo lo que hacemos en temas de negocios y biodiversidad, y organizar este evento. Como saben, Aliarse es una organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo y nos alegra mucho que tanto Aliarse como a la BPM que puedan unirse a esta importante seminario web. Agradecemos de antemano las preguntas que nos puedan compartir a través del chat, que Michelle pues, tratará de compartirlas con los expositores durante la actividad. Reafirmamos desde Aliarse una vez más nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos del país por medio de las alianzas público-privadas. Estamos convencidos que en el contexto actual es aún más necesaria la articulación efectiva de todos los sectores sociales y económicos de Costa Rica para sacar el país adelante sin dejar a nadie atrás. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Michelle Soto para iniciar con las intervenciones de los invitados.
Muchísimas gracias. Para mí es un placer acompañarlos esta mañana. Como les mencionaba y todo, mi nombre es Michelle Soto. Yo soy periodista ambiental y editora actualmente del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad. Y el día de hoy seré su moderadora en este panel que tiene invitados de lujo, a quienes me permito presentar. Don Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía y próximamente presidente del GEF. Mijael Slomford, lo practiqué bastante, don Mijael, director del proyecto de corredores biológicos de la cooperación alemana GIZ, y don Omar Elizondo, que es el presidente del Consorcio Rural Comunitario Chirripó y también es el presidente de la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripó. A todos, mi más sincero agradecimientos por acompañarnos esta mañana en una conversación que promete estar muy interesante, porque vamos a hablar sobre el rol de las alianzas público-privadas en el tema de biodiversidad, ¿verdad? Y sin más, quisiera dar inicio a este webinar con una pregunta para don Carlos Manuel. Don Carlos, ¿cómo pueden contribuir las alianzas público-privadas a hacer frente a dos crisis? Yo sé que ahorita estamos muy enfocados en COVID, pero hay dos crisis que tenemos ahí latentes, ¿verdad? Que son realmente complejas, que es pérdida de biodiversidad y cambio climático. ¿Cómo las alianzas públicos privadas en un país como Costa Rica podría ayudarnos a hacer frente a esas crisis? ¿Y cuál ha sido el papel que se ha desempeñado de estas alianzas hasta el momento como un mecanismo que propicia la participación ciudadana? Bueno, muchísimas gracias, don Michelle. También muchos saludos a don Mijael, a Omar y a don Aitor. Un gusto de estar aquí con todos ustedes. Creo que lo primero que tenemos que entender es que no es el Estado costarricense el único actor en la gestión del manejo del capital natural. Lógicamente, el Estado tiene un rol fundamental en proteger la naturaleza, entendiéndose ese capital natural, como lo es en temas como salud, como educación. Y que si partimos del hecho de que entendemos que no es el Estado el único actor, pues ahí avanzaremos en poder hacer una gestión de manera integral de los recursos naturales. Muchas veces hemos pensado que es el Estado el que es el responsable. El Estado tiene una responsabilidad, pero también tenemos que entender que esa responsabilidad, que es producto del contrato social de los ciudadanos, no se puede lograr a cabalidad si no se establece con claridad esas alianzas públicas privadas. Y en el sector conservación venimos trabajando en alianzas públicas privadas hace 35 años. Lo que pasa es que no lo conocíamos como una alianza pública privada, o el concepto no ha sido ampliamente reconocido, pero ya lo hacíamos por una necesidad propia que el Estado identificó en los años, a final de los años 70 y principios de los años 80, creamos la Fundación de Parques Nacionales y la Fundación Neotrópica. Fue el sector de conservación del sector público que, ante la necesidad de hacer una mejor gestión de las áreas protegidas y la biodiversidad, que incursiona en la creación de estas dos fundaciones. Y aun cuando las dos fundaciones son organismos de derecho privado, fue el Estado, las agencias de conservación, particularmente el Servicio de Parques Nacionales, que en aquel momento crea la Fundación de Parques Nacionales como un brazo de derecho privado para hacer una mejor gestión, y después viene la Fundación Neotrópica. Entramos a los años 90 y la Fundación de Parques Nacionales era la figura jurídica que usábamos para los proyectos de inversión en parques nacionales. Incluso había una gran cantidad de funcionarios públicos que eran pagados por la Fundación de Parques Nacionales, donde la Fundación de Parques Nacionales era el patrono legalmente. Después viene una serie de reformas que hacen que eso cambie, pero yo quería mencionar estos dos ejemplos como reflejo de ese esfuerzo público y privado que Costa Rica viene haciendo a lo largo de muchísimos años y que ha sido tremendamente exitoso. Ya en los años 90 empiezan otros mecanismos
de alianzas públicas-privadas, y ya en los años 2000, pues el tema de estas alianzas públicas-privadas es un tema ampliamente conocido y es un tema que se utiliza de manera más integral, de manera más estratégica, y hoy estamos en una circunstancia en donde sin esas alianzas públicas-privadas no vamos a lograr los objetivos de conservación de biodiversidad, los objetivos climáticos, que son dos temas tremendamente importantes, toda vez que hoy con la pandemia, los ciudadanos del planeta nos damos cuenta qué tan vulnerables somos a eventos globales, sean pandemias o sean el colapso de la biodiversidad y el sistema que sostiene la vida en el planeta, o el cambio climático. Y que para futuro esas alianzas tienen que consolidarse y que tenemos que superar los prejuicios que existen fuertes de que el sector privado tiene un interés particular, comercial o mercantil en esas asociaciones, y no lo es. Y creo yo que la ciencia que hay detrás de las alianzas públicas-privadas es algo que tiene que reflejarse más fuertemente, no solo en la sociedad civil, sino también en el sector público, que muchas veces el sector público siente una amenaza del sector privado con fines o sin fines de lucro en hacer una cogestión del manejo de el capital natural. Por lo tanto, Michelle, yo creo que el Estado solo no puede, no es un tema solamente de movilización de recursos, sino es un tema de manejo integral de los recursos naturales y la biodiversidad. Y creo yo que Costa Rica tiene muchas y buenas experiencias, pero ya tenemos que dar pasos muy, muy claros desde el punto de vista de política pública y desde el punto de vista del marco normativo, donde ese rol de la sociedad civil, con fines o sin fines de lucro, esté claramente determinado para tener claridad jurídica y claridad institucional de cómo esas alianzas pueden generar los productos y los objetivos que claramente están establecidos en nuestra estrategia de biodiversidad y en nuestros compromisos ante el Acuerdo de París. Muchas gracias, don Carlos. Muy interesante, porque también nos brinda, digamos, a nosotros como ciudadanos la oportunidad de apropiarnos del tema ambiental, ¿verdad? Dando un poco honor al artículo 50 de la Constitución Política, que dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y en ese sentido quisiera darle la palabra a don Omar Elizondo, porque las alianzas público-privadas son bastante variopintas, ¿verdad? Y de hecho el SINAC las tiene clasificadas en diferentes categorías, como por ejemplo los comités locales de corredores biológicos, convenios de cooperación, voluntariado, permisos de uso, concesiones de servicios no esenciales, e incluso el manejo de refugios de vida silvestre mixtos y privados. Don Omar precisamente forma parte de una alianza público-privada del tipo de concesión de servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó. Y yo quería preguntarle a don Omar si nos podría comentar desde su experiencia cómo el sector privado puede aportar a la conservación y cuál ha sido el beneficio para la comunidad de este tipo de alianza público-privada, ¿verdad? Que es la concesión de servicios no esenciales en Chirripó. Don Omar. Bueno, muy buenos días. Saludos cordiales para todos, para don Carlos, para usted, Michelle, para Michael, para Héctor y para la audiencia que nos sigue. Y un agradecimiento especial a Aliarse por darnos la oportunidad en esta ocasión de compartir un poco la experiencia nuestra. En este tema. Primero sí hacer una aclaración en nuestro caso. El sector privado se ve representado a través de organizaciones de base comunal. Nosotros representamos asociaciones de desarrollo. Somos, bueno, tanto el proceso que está recién saliendo, con la concesión de servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó, a través del consorcio Aguas Eternas, que recién terminó operación por 6 años. Fuimos 3 organizaciones de base comunal: la Asociación de Desarrollo, la Asociación de Arrieros y la Cámara de Desarrolladores del Turismo Rural Comunitario.
los que estuvimos ejerciendo ese rol importante. Y sin duda alguna, bueno, el papel que nosotros como comunidad hemos desarrollado ha sido muy impactante, tanto dentro del área protegida como fuera de la misma. En ese sentido, bueno, dentro del parque, por ejemplo, el impacto a nivel económico desde el aporte en este caso del consorcio Aguas Eternas, superó los 500 millones de colones, por ejemplo, en el pago del canon, y sin dejar de lado también otros aspectos importantísimos también que fueron importantes, como el apoyo en conservación, el apoyo en capacitación en brigadas, por ejemplo, mantenimiento de senderos, mejoras en infraestructura, y sin duda alguna también ya lo que tiene que ver con la parte comunal. Bueno, ha sido un cambio completamente radical en cuanto a lo que la experiencia antes de y después de la concesión, en este caso que desarrollamos en el Parque Chirripó, porque, por ejemplo, para dar un dato en cuanto a ocupación, normalmente, digamos, la estadística en el 2007, 2008, 2010 era que teníamos una ocupación de 7,000 visitantes, y nosotros en el 2019, o el Parque Chirripó en el 2019 terminó con datos de 15,000 y tantos visitantes por año. Entonces eso deja ver también claramente detrás de eso todo lo que implica ese movimiento de turismo, no solamente en el parque, sino en las comunidades a nivel de turismo, en los hoteles, servicios turísticos, a nivel de logística, transporte de carga y todos esos aspectos que también cobija esta oportunidad de prestar servicios, en este caso, como lo hicimos en el Parque Chirripó, en áreas protegidas también. Sin duda alguna es muy importante. También nosotros más o menos mantuvimos el empleo en un porcentaje casi directo de 80 familias en todo este tiempo, y eso es muchísimo porque detrás de esas familias con un promedio de 5 personas por hogar, ¿verdad? Hay muchísimos beneficiados, y eso de manera directa. Y también de manera indirecta, todos los otros actores que de una u otra forma también se vieron beneficiados a través de esto. Entonces son muchísimos los temas que se pueden mencionar para darle el valor a este tipo de relaciones entre áreas protegidas y comunidades. Muchísimas gracias, don Omar. Súper interesante realmente la experiencia que se tiene en Chirripó. Quería recordarles a quienes nos están acompañando que pueden dejarnos sus preguntas en la herramienta que pueden ver, si nos ven desde el Zoom, hay una herramienta de chat o de preguntas, ahí nos pueden dejar sus consultas. Nada más recordar, indicar a quién van dirigidas, a cuál de los panelistas. Igual los que nos acompañan por el Facebook Live, en la sección de comentarios, también nos pueden dejar las consultas. Ahora quería hablar con don Mijael porque me interesa mucho conocer también el rol de la cooperación internacional, ¿verdad? Don Mijael representa a GIZ, que ha sido un socio clave para Costa Rica y en los últimos años ha apoyado iniciativas en temas como cambio climático, movilidad sostenible y, por supuesto, corredores biológicos, el proyecto que don Mijael lidera. Quería preguntarle cuál es el rol de la cooperación internacional para promover una agenda de alianzas público-privadas en pro de la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias, Michelle. Muy buenos días a todos, don Carlos, ministro, y los otros que estamos aquí como panelistas y todos los que están escuchándonos, viéndonos. Yo creo que la primera respuesta es enfocar un poquito en el entorno dentro del cual la cooperación internacional y también la cooperación técnica alemana se está moviendo.
Y ese entorno está definido por las dos grandes convenciones, la Convención de la Biodiversidad, la CBD, y especialmente en función del plan de acción que son las metas Aichi 2020, y también, como ya lo mencionó don Carlos, la Convención del Cambio Climático y especialmente el Acuerdo de París, ahora con las NDCs. Entonces, ese más o menos es el marco regulador también para toda la cooperación internacional. Si vemos las metas Aichi 2020 de Costa Rica, entonces se trata de temas de abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad, promover formas de uso sostenible, mejorar la protección de los ecosistemas y de la diversidad genética, desarrollar capacidades, reforzar los beneficios de la biodiversidad para la gente, guardar los servicios ecosistémicos. Todos estos objetivos nacionales, de alguna manera cada proyecto internacional y por supuesto también la cooperación alemana tiene que atenderlos y ahí tiene que encontrar su rol. Entonces estamos todos apoyando esas metas nacionales. Eso, como ya también lo mencionó don Carlos, es algo que no solamente está pasando dentro de las áreas protegidas. Ahí sí tenemos a un ente que es el encargado con un mandato específico. Pero todo el tema de la biodiversidad en realidad está fuera de las áreas protegidas. Y como lo hemos visto en los corredores biológicos, ahí el SINAC, por ejemplo, solamente es un actor entre muchos. Y ahí, por cuestiones obvias, ya se tienen que encontrar formas de poder aliarse. Y ahí vienen ya las alianzas que, por ejemplo, ahora Omar lo estaba contando. Un elemento crucial en la atención de las metas Aichi nacionales es la meta Aichi número 20. Esa trata específicamente de los recursos financieros y dice que es aumentar de manera sustancial la movilización de recursos financieros, ya sea directa o indirectamente. Por lo tanto, todos los proyectos de la cooperación internacional y también alemana deben apoyar ahora en cómo optimizar el uso de los recursos públicos y financieros que ya existen, cómo se pueden redestinar o cómo se podrían sinergizar. Después hay que identificar y crear mecanismos nuevos y instrumentos financieros nuevos. Y el último tema que estamos atendiendo es integrar la biodiversidad en la matriz productiva, especialmente agrícola. La Convención de Cambio Climático igual y su Acuerdo de París igual apunta en esa misma dirección. El acuerdo tiene por objetivo aumentar la capacidad de los países para justamente movilizar y proporcionar más recursos financieros necesarios para esas vías de reducción de carbono. Entonces, ambas convenciones enfatizan especialmente que un actor clave en todas esas acciones tiene que ser el sector privado. Sin el sector privado, como ya también lo dijo don Carlos, no vamos a lograr eso. Hay que buscar aliarse con ellos. El sector privado de esta manera tiene que asumir su responsabilidad y tenemos que ver cómo es que lo alineamos a esas grandes metas. Y es aquí justamente donde las alianzas público-privadas o público-público-privadas o público-privadas-privadas, porque es un sinnúmero de diferentes modalidades que se pueden encontrar, entran a ese juego y pueden ser la excelente herramienta no solamente para canalizar más fondos en la conservación, sino también más que todo hacer el sector privado partícipe en esa conservación y protección de los servicios ecosistémicos. Y nosotros en la cooperación internacional, hace como 10 años empezamos a entender en el sector de conservación mucho mejor cómo podemos incluirlos a estos actores en esa gran meta. Muchísimas gracias. Es cierto, es muy interesante también cómo se habla de sector privado, pero bueno, lo decía tanto don Omar como don Mijael, es una gama increíble de posibilidades que hay, ¿verdad? O sea, también ver que las personas pueden involucrarse en una dinámica de alianza público-privada, ¿verdad? Cobijada por un convenio o ¿verdad? Un plan de trabajo. Y en ese sentido quería volver a don Carlos, aprovechando la amplia trayectoria que tiene en el campo ambiental,
para ver si nos podía mencionar algunos ejemplos exitosos de alianzas público-privadas gestadas en Costa Rica que se pudieran exportar, por decirlo de alguna forma, y también a la inversa, tal vez experiencias de afuera que pudiéramos nosotros importar aquí en el territorio nacional. Perdón, doña Michelle, es Carlos Manuel, es que se cortó un segundo Okay. Don Carlos, sí, lo que le preguntaba es si nos podía mencionar ejemplos, digamos, de alianzas público-privadas gestadas aquí en Costa Rica que se pudieran exportar a otros países y también a la inversa, modelos que se han implementado en otros lados que nosotros podríamos replicar aquí en territorio nacional. Perfecto, con muchísimo gusto, doña Michelle. Creo yo que el ejemplo más claro que tenemos es el de la gestión de las áreas silvestres protegidas. Desde los años 70 tenemos organizaciones de investigación científica y organizaciones de conservación administrando áreas silvestres protegidas. Es más, desde los años 60 tenemos la Organización de Estudios Tropicales, el Centro Científico Tropical, como pioneros en este campo. Después, con la Ley de Vida Silvestre del año 92, se establecen los refugios mixtos, que ya fueron mencionados por usted como otra herramienta de conservación pública privada, y después a finales de los años 90 viene todo el tema de los corredores biológicos, en donde pues el Estado, en lugar de expropiar la tierra de importancia para conectividad, determina que vamos a trabajar en esos corredores de una manera en que pues la integridad ecológica del corredor es el objetivo que se busca, y se va a trabajar con propietarios privados. El pago de servicios ambientales y el trabajo que hacemos con FONAFIFO es otro buenísimo ejemplo de conservación pública-privada, alianzas públicas-privadas, donde el Estado reconoce el valor de los servicios ambientales prestados por los dueños de bosques y establece un mecanismo de pago y se amarra eso a través de un contrato. El contrato con FONAFIFO es la máxima expresión de esa alianza pública-privada en donde se canalizan recursos para la conservación, porque estos corredores biológicos son tremendamente importantes. Y en los 2000 empezamos con temas interesantes como el caso de Cahuita. Bueno, ya Cahuita venía desde los años 90, donde hablamos de comanejo, de gestión compartida. Después en los 2000 viene el tema de concesiones de servicios no esenciales, viene el tema de permisos de uso. Todos esos son elementos fuertísimos que Costa Rica ha venido desarrollando a través de los últimos años, que han logrado que lleguemos a los objetivos de conservación que tenemos, que no son nada despreciables. El consolidar un sistema de conservación a través de áreas públicas y privadas, y en esto pues la red de reservas privadas es una organización tremendamente importante en este esfuerzo, en donde consolidamos la integridad ecológica y empezamos a ver una restauración, no solamente restauración de bosques, sino una recuperación de especies claves. En los años 90, en el Pacífico Central, la población de lapa roja estaba prácticamente extinta. Y hoy la lapa roja ha expandido, se ha consolidado su población en el Pacífico Central. Hoy vemos lapa roja en el puerto de Punta Arenas, cosa inconcebible. Y vemos una conectividad con las poblaciones de lapa roja en el sur de Costa Rica, particularmente con la península de Osa. Y eso no es ni más ni menos que el producto de ese éxito de la gestión del paisaje. En esto del trabajo de los corredores biológicos, pues la cooperación internacional, particularmente la cooperación alemana, ha sido fundamental para ayudarnos en un modelo que ya habíamos determinado, en donde podemos ir consolidando y creando mejores condiciones para que esa conservación de la biodiversidad en fincas privadas dentro de corredores sea cada vez más atractiva, a la vez que el turismo se convirtió en una fuente importantísima de trabajo. Y así vemos a empresarios o a fincas como el Macao Lodge en el Pacífico Central, donde era una finca ganadera que se deforestó hace 40 años, y hoy la recuperación ecológica que se da tiene sentido económico para el dueño del lodge, y también ayuda a esa conectividad en los diferentes corredores que tenemos. Entonces creo que eso es muy importante. De afuera hacia adentro,
hay cosas que me parece que es interesante aprender. Voy a poner el ejemplo de Tenorio, Parque Nacional Tenorio y la Reserva Bosque Nuboso Monteverde, una administrada por el SINAC, otra administrada por el CCT, que es privado. Casi que ellos tienen la misma cantidad de visitantes. Aún lo anterior, el CCT genera el doble de presupuesto que Tenorio y tiene 4 o 5 veces más personal que lo que tenemos en Tenorio. Entonces ahí tenemos un problema. No puede ser que el Estado, manejando un parque nacional, no lo maneje como la Reserva de Bosque Nuboso de Monteverde, que sin duda es de las reservas mejor manejadas en el planeta, tiene reconocimientos internacionales. ¿Cómo cerramos la brecha entre lo que hace el CCT en Monteverde con lo que hace el SINAC en Tenorio? Son temas que tenemos que entender y aprender. Y creo yo que lo primero que tenemos que aprender es que nosotros no podemos depender del Estado para resolver los problemas de gestión de las áreas protegidas y de la biodiversidad. Hoy, con la crisis económica que tenemos, el SINAC perdió 37 plazas la semana pasada. Y la tendencia es a seguir perdiendo presupuesto porque no hay ingreso por turismo y porque el Estado costarricense está en una crisis y estamos perdiendo plazas. Debemos tener por lo menos 600 nuevas plazas y estamos perdiendo. ¿Cómo logramos cerrar esa brecha? Pues a través de alianzas públicas-privadas. Creo yo que en África hay una experiencia que a mí me interesa muchísimo. Hay una organización que se llama African Parks Network, que es una organización creada por guardaparques de Sudáfrica que trabajan en 11 países africanos, donde ellos hacen comanejo del área protegida con el Estado y aportan lo que el Estado no puede aportar, recurso financiero para poder hacer una buena gestión, particularmente el plan de manejo del área protegida, en donde se contrata personal, se capacita personal y tienen 3 prioridades. Uno es el control y protección. En África es un tema serio. En Latinoamérica no es menos serio el tema de control y protección y las debilidades del Estado. Otro es la reintroducción de especies y la gestión de la biodiversidad. Y tercero, una mejor gestión con las comunidades. En African Parks Network, cuando esta organización trabaja con el manejo de parques nacionales y particularmente el caso de Akagera en Ruanda es importantísimo e interesantísimo, las comunidades reciben un 10% de los ingresos de la visitación del turismo. El turismo aumentó 300% con una mejor gestión y una mejor inversión, y que ahí se crea esa alianza pública-privada a través de mecanismos que ellos desarrollan. A mí me parece que la experiencia en África es interesantísima. En Costa Rica tenemos que superar, por supuesto, algunos prejuicios, porque algunos indican que eso es la privatización de los parques nacionales. Vaya a ver, yo lo que les digo, vaya a ver Cahuita, vaya a ver cómo se maneja. Cahuita es un modelo excelente de gestión, donde hay un empoderamiento de la comunidad y en donde el SINAC, aun cuando no tiene sus funcionarios trabajando en el parque, supervisa técnica y administrativamente la gestión, y el resultado de Cahuita es tremendamente importante, y eso tenemos que irlo replicando en otras áreas protegidas, porque no podemos depender de la salud financiera del Estado. Y concluyo, Michelle, diciendo que en esta administración vamos a presentar un proyecto de ley para modernizar el SINAC y básicamente mover al SINAC hacia una sostenibilidad financiera. Las amarras que tiene el SINAC para usar eficientemente los recursos que le ingresan son muchísimas, y estamos condicionados a la salud financiera del Estado. Podemos independizarnos y modernizar el SINAC, y el SINAC en 10 años puede ser autosostenible financieramente. Gracias. Muy interesante y muy buena noticia lo de la modernización del SINAC. Y de hecho la intervención de don Carlos me da pie para hacerle una pregunta a don Omar, porque, bueno, Chirripó es ejemplo precisamente de esto que usted hablaba, ¿verdad? La comunidad se está haciendo cargo de la parte de turismo, eso desahoga al SINAC para otras funciones, sobre todo de control y protección, ¿verdad? Y en ese sentido, don Omar, yo quería consultarle, yo sé que ahora usted está representando al nuevo concesionario, ¿verdad? De la concesión de servicios no esenciales, sin embargo, conoce de la experiencia anterior también. Y quería preguntarle cuáles han sido las lecciones aprendidas de la experiencia, que tengo entendido que ya son 6 años, ¿verdad? En que Chirripó está con servicios no esenciales.
Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia que han aprendido en estos 6 años en esta alianza público-privada? Bueno, gracias. Creo que primero, bueno, reconocer la importancia que encontramos nosotros en estas oportunidades, tomando en cuenta también el montón de áreas protegidas o parques nacionales con que cuenta Costa Rica. Entonces, a partir de ahí se genera, como en nuestro caso, una gran oportunidad para que precisamente pasen ese tipo de cosas o de situaciones en torno al parque. Propiamente, bueno, hablando de la parte de la experiencia en cuanto a la operación, sí es bueno contarle al público que nosotros, si bien es cierto, hablando del consorcio Aguas Eternas, operó los servicios por 6 años, fue un proceso que comenzó desde el 2008 y digamos como que el primer capítulo se empezó a gestar en el 2008 y culminó en el 2014 con el inicio de la operación de servicios no esenciales en el parque. También contarles que somos pioneros en Costa Rica en un modelo en donde la comunidad o las comunidades a través de una concesión bajo la ley de contratación administrativa se gesta. Entonces, fuimos partícipes de muchos procesos, tanto a nivel de diseño de estructura empresarial como inclusive de participación también en el diseño de los términos de referencia o documentos también que fueron importantes a través de la experiencia de las comunidades para poder culminar con lo que fue el mismo cartel. Entonces, bueno, de eso, de extraer de la experiencia previa y también de la operación de los servicios, hay muchísimo en torno a eso, porque, bueno, en nuestro caso fue una figura de un consorcio. Y bueno, precisamente eso agremia otras organizaciones y detrás de esas organizaciones también se representan normalmente muchísimas personas, en nuestro caso cerca de 300 personas entre todos. Entonces, lograr diseñar estructuras que complazcan a todas las partes es sumamente complejo. También hay una experiencia muy complicada en torno a esto que precisamente, bueno, quizás más adelante pueda abordar un poquito para contar hacia dónde vamos, pero sí lo que me interesa es decir que acá es importante tener muy claro que tiene que haber mucho, se tiene que construir en aspectos muy, muy importantes, como por ejemplo el trabajo el trabajo en equipo, la comunicación. Tiene que haber liderazgo que tenga muy claro los objetivos, la visión, las metas que tiene la empresa, porque de lo contrario, entonces, se puede convertir en un arma de doble filo que puede hacer que las mismas organizaciones o las mismas comunidades terminen peleando por conflictos de interés. Y bueno, eso es lo que normalmente pasa en las sociedades y nosotros no escapamos a ello. Por eso, como usted lo decía, hoy yo represento otra organización que también, bueno, por dicha es de base comunal. Somos 6 asociaciones sin fines de lucro y que al final también nos da la oportunidad a las comunidades en el área de amortiguamiento del Parque Chirripó también continuar con lo que ya hace mucho tiempo se comenzó. Entonces, el tema sí es muy amplio, reitero, se tiene que ver o se tiene que tener claro que esto es una empresa, que son empresas, por ende no se pueden perder de vista aspectos importantes como el control financiero, como las estrategias, como los análisis de costos, como por ejemplo también situaciones de riesgo, estudios de mercado y creo que esos pilares tienen que ir a la par de quienes estén a cargo de estos procesos, especialmente porque, como le digo, también es una gran oportunidad. Hay muchas áreas protegidas en Costa Rica y nosotros estamos clarísimos de que esto se puede replicar en otros lados, ¿verdad? Esa ha sido inclusive creo que la idea, como bien lo dice don Carlos. Sin embargo, sí, tengo que reconocer que el tema es muy complicado, no es fácil. Y especialmente, bueno, nosotros hemos
Hemos hecho un trabajo importante, muy importante, por también las condiciones en las que estamos. Estamos hablando de que el punto más importante a nivel operativo se encuentra a 14,5 kilómetros del punto de partida, desde donde llega un vehículo, por ejemplo, en San Gerardo. Entonces, eso yo creo que deja ver lo complejo de este tema, más todo lo que ya indiqué en relación a las personas que se representan, especialmente en los casos particulares en los que nosotros hemos estado a través de las ofertas en consorcio, como lo hemos hecho. Muchas gracias, don Omar. Y precisamente eso me lleva a hacerle una pregunta a don Mijael. ¿Cuáles factores han sido críticos, digamos, para garantizar el éxito de las alianzas público-privadas que han impulsado desde GIZ, ¿verdad? A partir de lo aprendido estos años, ¿qué no puede faltar en una alianza de este tipo para que contribuya a alcanzar los objetivos de conservación que tiene un país? Sí, de las muchas experiencias creo que sobresalen unas 2 o 3. Una muy importante es lo que ya mencionó Omar, lo de la comunicación. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay que meter el pensamiento ambiental en lo económico y hay que poner el pensamiento económico en lo ambiental. ¿Qué significa eso? Nos hemos dado cuenta de que muchas veces el conservacionista piensa más que todo muy sectoralmente en su conservación. Y el sector privado o el empresario más bien es un hombre de números y si bien sabe de que hay que proteger los bosques, pero no conoce muy bien esos entornos. Entonces lo que hemos hecho es, hemos estado comunicando, capacitando con muchos talleres de qué se trata todo ese tema. Para el empresario muchas veces el conservacionista es un tipo que cuida mariposas. Y como ya lo mencionó también don Carlos Manuel en su primera intervención, para los conservacionistas muchas veces el sector privado es el malo de la película. Pero así no es. Entonces lo que hay que tratar es que haya un entendimiento común de cada rol del otro. Si uno está muy sumergido en su propio sector, entonces pierde de vista el entorno y no comprende los problemas del otro. Entonces comunicar y dialogar y retroalimentar con muchas informaciones es importante. ¿Cuáles son esas informaciones? Por ejemplo, una herramienta muy importante para que todo el mundo entienda bien la situación es la valoración económica de los servicios ecosistémicos. Nosotros nos hemos dado cuenta de que al momento de hacer esa valoración, el conservacionista de pronto se da cuenta del gran valor monetario que tiene ese área protegida o esa zona protectora para, por ejemplo, el turista. Hemos hecho esos estudios y hemos dado cuenta de que el marino ballena, por ejemplo, en el entorno, ellos generan a través de ese atractivo más o menos 70 millones de dólares anuales para todos los que están trabajando ahí en el sector privado. Entonces, esa cifra al conservacionista le da a la mano una herramienta para poder negociar mucho mejor su propósito, su interés y sus objetivos ante el empresario. Y el empresario entiende, ajá, ahí hay un valor bastante grande y yo también tengo que meterme a conservarlo o por lo menos a orientar algo para que eso no se pierda. Y con eso ya uno entra como a una discusión mucho más fructífera con la cual después salen algún tipo de acuerdos. La otra cosa que también es muy importante son las cuentas ambientales nacionales. Esto también es algo para que se dé claramente cómo es que apoya todo lo de la conservación al BIP nacional. Eso eleva también después las formas de discusión y de diálogo. Otra cosa que también hemos dado cuenta es capacitar a las personas, por ejemplo, del SINAC, no solamente hablar de la variabilidad de genes y de especies, que es el tema central de ellos, sino que más bien hablar de los servicios ecosistémicos o hablar de la suma de lo que sale de esa conservación. La provisión de los servicios ecosistémicos, como el agua o como otros, y el beneficio que el sector privado obtiene de ellos. Entonces, con eso también es como es un nuevo nivel de discusión que se arma. Después,
Y la BPM lo está haciendo, Alianza lo está haciendo, se aplican protocolos de diagnóstico de empresas en cuanto a su impacto ambiental o a la biodiversidad. Ese es el mismo procedimiento que un empresario hace a nivel económico, financiero, y ahora sí aplica un protocolo para ver esos impactos, tanto negativos como positivos, que tiene su empresa, y después ponerse de acuerdo en un plan de acción, cómo minimizar efectos negativos, cómo maximizar efectos positivos. A través de toda esa comunicación, después sale como una identificación de los intereses comunes, y ahí eso es como la base para acordar medidas conjuntas. Y eso a lo mejor puede ya entrar en una futura alianza, o a lo mejor la empresa toma sus propias acciones. Esto culmina en compromisos contractuales, esto culmina en una buena planificación, esto culmina en una asignación de recursos, y con eso ya se trabaja de una forma conjunta. En los corredores biológicos lo que nos hemos dado cuenta es esos procesos de diálogo y de comunicación se dan en las plataformas o los foros que se tienen a nivel nacional, subnacional y local. Ahí el SINAC y el MINAI disponen de una estructura administrativa y de gestión en el país formidable, para decirlo así, porque ahí están todas esas estructuras ya instaladas, y ahí están esos para poder llevar a cabo esa discusión, esa comunicación. Y ahí es donde finalmente se acuerdan las cosas. Ahí se crean finalmente las alianzas. Al final, la gestión de la biodiversidad o de los recursos naturales se puede concluir, es buena gobernanza. Es un proceso de gobernanza. Salieron dos informes, uno que se llama el informe Waldron, que hablaba de que el sector naturaleza, digamos, como en todo, tenía una proyección de crecimiento entre un 4 y un 6% anual. Y por el otro lado, el informe del Foro Económico Internacional, que habla sobre la importancia de las alianzas público-privadas precisamente para la reactivación post-COVID. Y en ese sentido quería preguntarle a don Carlos, el COVID nos ha puesto de cabeza, ¿verdad? Totalmente. Sin embargo, también nos ha dado la oportunidad para replantear de cosas, de cómo veníamos haciendo las cosas. Y en ese sentido, don Carlos, ¿cuál ha sido el papel que ha desempeñado las alianzas público-privadas en el sector naturaleza, y qué acciones deberían impulsarse a través de ellas precisamente para tener una reactivación económica más sostenible? Gracias, Michelle, que mencionas ambos reportes, porque yo trabajé en ambos reportes. Uno, yo soy el presidente de la Comisión de Biodiversidad del Foro Económico Global, que hizo el reporte sobre la importancia de naturaleza para el sector privado, y el otro reporte, el Waldron, es hecho por la Fundación, por la Campaña por la Naturaleza de la Fundación WISE, que es nuestro socio en la Alianza por Alta Ambición de la Naturaleza, que Costa Rica preside conjuntamente con Francia. Ambos reportes son muy importantes, ya que indican que la naturaleza del Producto Interno Global, a lo anterior, le invertimos 0.006% del PIB global. Contribuye en un 40%, pero la inversión que hacemos es muy poca. Y que el reporte del Foro Económico Global nos dice que pues no va a haber buenos negocios para el sector privado en un planeta enfermo, y no va a haber salud, ni estabilidad, ni bienestar humano en un planeta enfermo. Aunque suena lógico, ambos reportes nos hacen un abordaje económico que es tremendamente importante, de poder utilizar esa información económica en cuanto a costo-beneficio. Por cada dólar que invertimos en conservación de naturaleza hay $8 de retorno.
en beneficios para los seres humanos, y que en momentos de la pandemia tenemos que entender que los planes de recuperación económica de los países tienen que ser planes verdes. No podemos esperar salir adelante de la gran recesión económica que va a durar varios años pensando en maderear los bosques del planeta, pensando en minería industrial a través de operaciones a cielo abierto. No podemos esperar salir adelante invirtiendo más en petróleo y en carbón mineral, y que por lo tanto tenemos que invertir en naturaleza. La naturaleza, invertir en naturaleza es invertir en un seguro de vida, un seguro de salud. Esos son los beneficios que nos dan. A mí me preocupa muchísimo en Costa Rica que las discusiones que tenemos a nivel de Asamblea Legislativa es sobre el tema de minería metálica y de hidrocarburos, cuando deberíamos movernos muy rápidamente en cosas que ya sabemos que le funciona para Costa Rica. Hay fuerzas políticas y fuerzas conservadoras en el sector privado que usan demagógicamente información que no es veraz, como por ejemplo hay en el país cuántos hidrocarburos, y creen que esas son las soluciones mágicas. El país va a salir adelante de eso, y más bien esa inversión lo que hace es crear un lastre para que podamos salir adelante. La ruta de la prosperidad de Costa Rica y el resto de los países del mundo es una reforma o un ajuste estructural verde donde invertamos fuertemente en esa recuperación en dos niveles. Uno, la inversión de muy corto plazo, generación de empleo y reactivación, y esa generación de empleo y reactivación tiene que ver con mejor manejo del paisaje, tanto el paisaje productivo como el paisaje en conservación, la promoción del turismo y seguir montándonos en eso, los negocios de carbono a nivel nacional e internacional, y que todas esas ideas de ir a sacar petróleo y el oro que posiblemente hay o no hay, pues es invertir en la dirección contraria, porque el mundo se mueve hacia otra dirección. Entonces, esa inversión de corto plazo de generación de empleo y reactivación tiene que tener conciencia de qué es lo que nos beneficia. Vean el caso de don Omar Elizondo y las organizaciones que Omar Elizondo representa. Es el modelo perfecto que Costa Rica tiene que desarrollar. La minería y el petróleo no distribuye riqueza, concentra riqueza, genera corrupción y genera dependencia económica en un recurso natural que al explotarse genera altos impactos ambientales. El modelo que representa don Omar Elizondo aquí es el modelo perfecto que Costa Rica ha llevado adelante. ¿Qué mejor modelo económico que tenemos en Chiripoy, en las comunidades de Saneo? Es un modelo excelente en donde, y lo más importante, sin duda, es la distribución de riqueza. Las minas de oro, esas a través de las empresas grandes, no es un buen negocio ni para el país ni para la gente. Costa Rica pasó de un esquema donde le robaban el oro legalmente a un esquema donde hoy nos roban el oro ilegalmente. Y ninguno de los dos esquemas funciona. Y no es en minería ni en hidrocarburos donde están las soluciones. Las soluciones están, y la experiencia de Costa Rica están en esos modelos, como el que hoy don Omar nos representa. Ese es el verdadero norte que debemos desarrollar. Y don Omar vive en una zona donde el MINAE trabaja con un proyecto GEF6 de paisajes productivos, donde estamos trabajando no solamente en el esfuerzo de conservación de bosques fuera del Parque Nacional, sino en que las actividades productivas agropecuarias sean carbono neutro, sean altas en sus objetivos de conservación de suelos, generación de agua y protección de la diversidad biológica. Ese modelo es buenísimo. Y aun cuando la gente cree que la solución fácil es ir a sacar el oro y el petróleo, eso es utópico. A eso nos enfrentamos. Entonces, ese modelo, esa recuperación económica tiene que sustentarse en lo que Costa Rica ha probado que funciona. Y creo que el tema que hemos conversado aquí es lo que deberíamos desarrollar. Aún lo anterior, las fuerzas políticas en los grupos políticos y las fuerzas de los sectores más conservadores del sector privado creen que hay soluciones de muy corto plazo que son mágicas. Lo mágico es lo que hemos ya hecho en Costa Rica.
Y esa que Costa Rica ha hecho bueno y no pasado en esas actividades de explotación de recursos naturales no renovables, en donde el Estado pierde, las comunidades pierden y el medio ambiente pierde. Muchas gracias, don Carlos. Y de hecho, quería preguntarle a don Omar, precisamente a partir de lo que hablaba don Carlos, don Omar, ¿qué consejo le daría usted a otras comunidades que quieran entrar en estos esquemas de alianza público-privadas a partir de la concesión de servicios no esenciales? ¿Y qué cositas todavía hay que afinar, digamos, en el modelo? Porque como usted decía, son pioneros, ¿verdad? Entonces todavía el tema por parte del Estado todavía necesita algunos ajustes para que sea más llevadero. Entonces quería preguntarle a don Omar, a partir de su experiencia, ¿qué consejo daría y qué ajustes todavía se requieren hacer? Bueno, yo creo que de nuevo reconocer la importancia que ha significado para el Chirripó y para la concesión de los servicios no esenciales la relación o la sinergia entre comunidad y área protegida. Entonces quizás comenzaría por ahí. Creo que ese es como el primer paso a obtener un resultado exitoso. Normalmente uno encuentra que las comunidades y las autoridades de protección y conservación normalmente ahí van en dirección opuesta en torno a los fines, ¿verdad? Y particularmente hablando de estas alianzas, creo que el camino debe comenzar por ahí, debe comenzar por generar espacios en donde las dos partes, tanto comunidades como administración o autoridades de conservación, tengan una buena relación, porque a partir de ahí entonces se van a ir generando esas oportunidades de ir accediendo a ese tipo de temas. También, bueno, ya como lo dije, tenemos muchos años, nosotros, acá ya hay bastante gente que ha participado en el proceso y nosotros particularmente como la Cámara de Turismo Rural Comunitario de Chirripó también estamos desde el inicio, desde el 2008. Entonces hay un gran aprendizaje también en torno a esto y sin duda alguna nosotros, bueno, nos apasiona el bien social y el desarrollo de las comunidades, el generar oportunidades, entonces también quizás podamos encontrar o quizás esas comunidades puedan encontrar o otras comunidades puedan encontrar en nosotros un aliado estratégico que sin duda alguna nos encantaría transmitir las ideas y todas las cosas buenas o las lecciones aprendidas en torno a estos temas para que puedan ser replicados. De hecho, nosotros hemos participado al día de hoy ya en muchos espacios con otras comunidades o otros parques nacionales. Sin embargo, el tema, sí hay que reconocerlo, como lo he informado, lo he comentado anteriormente, es muy complicado, porque para mí lo principal y más importante es que estas oportunidades las tomen las comunidades y que sean las personas las beneficiadas. Justamente eso fue lo que a nosotros nos motivó allá cuando se nos llegó por acá con la idea de que venía una licitación o una concesión para el Parque Chirripó. Ciertamente vimos una gran oportunidad, pero también encontrábamos una amenaza en que una empresa privada viniera a establecerse en el parque, porque también eso es algo que no se puede perder de vista, el riesgo que implica este tipo de temas. Al ser una concesión pública, pues también existe esa posibilidad. Entonces, a partir de ahí es donde yo encuentro más valor en iniciar esos procesos de interacción con las autoridades para que también las mismas comunidades se vayan fortaleciendo y con ello vayan conociendo las intenciones que tiene el Estado y que al final termine siendo las mismas comunidades el principal o la principal propuesta
que eso es de alguna forma lo que por acá pasó también, que nosotros, como lo dije, participamos en todo el proceso, entonces eso nos dio la oportunidad de conocer las intenciones que se tenían, pero también de ir trabajando la parte social, sin decir que lo hicimos todo bien, ha sido un proceso de aprendizaje. Nosotros cuando iniciamos no teníamos una hoja de ruta, no teníamos un manual de procedimiento que nos dijera tienen que ir por aquí, esto es lo que tienen que hacer. Entonces a veces eso ha sido difícil entenderlo para algunas personas o organizaciones. Hemos ido aprendiendo al calor de los acontecimientos. Entonces, eso, bueno, ya cualquier otra comunidad o cualquier otra área protegida que quiera replicar lo que hemos hecho, pues tiene la oportunidad de que ya tenemos la experiencia nosotros y también la ponemos a disposición si de alguna forma podemos encontrar esos espacios. Así es, claro. Muchas gracias, Omar. Y yo quería precisamente pasar al otro ejemplo también de alianzas público-privadas con don Mijael, ¿verdad? O sea, ¿qué recomendaciones daría usted, don Mijael, para potenciar la agenda de las alianzas público-privadas en este tema de conservación? Yo creo que lo más importante es ser proactivo, porque las alianzas no caen del cielo, sino que hay que buscarlas. Entonces, eso significa que los entes rectores, el PNAE y especialmente el SINAC, que ahora en los últimos años ha tenido varias muy buenas experiencias, no solamente con lo que cuenta Omar, eso hay que replicarlo, hay que comunicarlo, hay que buscar de transferirlo a otros lados. Yo creo que ya tenemos muy buenos ejemplos y ya se puede, y que todos son replicables. Entonces, eso hay que hacerlo. En la replicación, la cooperación internacional siempre puede apoyar. Pero lo importante es moverse, ser proactivo, comunicar constantemente cuáles alianzas son exitosas y cuáles son las alianzas que en realidad se necesitan. Para ello hay que tener muy claro qué es lo que se pretende, en qué consisten las metas y los objetivos. Hay que conocer muy bien cuáles son los requerimientos y especialmente cuáles son las brechas que tengo como SINAC o como sector en cuanto a recursos técnicos, como financieros, los plazos. Eso hay que analizarlo muy bien. ¿Cómo es que yo puedo solo alcanzar eso? ¿Qué necesito yo de apoyo externo? ¿Quién podría tener el expertise o la habilidad o los medios para conjuntamente alcanzar esos objetivos? ¿Cómo me puede apoyar el otro sector o la empresa privada y en qué forma, en qué modalidad? O sea, esas son las preguntas que uno tiene que hacerse y después, teniendo claro eso, ya irse directamente al sector privado, contactarlo directamente, no esperar a que tal vez venga y buscar conjuntamente la negociación. La experiencia nuestra es que el sector privado está esperando eso y que el sector privado tiene mucha disponibilidad y también tiene muchas posibilidades de apoyar en alcanzar esas metas. Entonces, más bien es eso, hay que moverse y no hay que tenerle miedo al sector privado, sino más bien ir ahí y involucrarlo en la solución, en la búsqueda de las soluciones. Muchas gracias. Tengo entendido que don Carlos Manuel debe retirarse a otra reunión. Entonces, don Carlos, muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Muy interesante toda la conversación que hemos tenido esta mañana. Muchísimas gracias a usted, Michelle, y a todos los que nos acompañan. Me da una pena no poder contestar algunas de las preguntas que vi que pusieron en el chat, pero a las 9 tengo que estar en un evento internacional y ya me mandaron a llamar. Así que mucho éxito, un abrazo a todos y gracias por la iniciativa. Muchas gracias, don Carlos. Y bueno, quería invitar a don Omar a acompañarnos también con la cámara encendida y el micrófono, porque ahora lo que queremos es un poco tener un diálogo con el público, que ya nos ha ido dejando sus consultas. Y en ese sentido, tengo una por aquí, precisamente para don Omar, que dice, desde su experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos
de la autogestión comunitaria? Bueno, como ya lo dije, es el hacer lo que todo el mundo cree que es lo correcto. Y ahí es donde encontramos, al representar nosotros a tanta gente, ahí es donde encontramos un poco la complejidad del tema, porque además de eso, además de tener la demanda de la misma gente, también se tiene la responsabilidad de llevar a buen puerto un proyecto que, en el caso particular de Chirripó, es sumamente complejo por todas las condiciones, algunas de las que ya he mencionado, pero también hay otras. Entonces, ese tema, encontrar líderes que interpreten la idea clara, ¿verdad? Y que no pierdan de vista los objetivos por los cuales se nace. Y yo hablo de la experiencia propiamente de Chirripó, que, bueno, acá ha pasado un poco. Creo que partiendo desde que esto comenzó, algo que hizo la diferencia fue precisamente que desconocíamos lo que significaba en realidad toda la magnitud que tenía este proyecto. Pero llegando al final, 6 años después de haber cerrado este primer ciclo, la visión cambia y ya las intenciones cambian, ya los objetivos cambian y no todos, entonces encontramos que no todos nos mantenemos en la misma línea y entonces empieza también a gestarse un anticuerpo, digamos, del proyecto que también nos toca enfrentar y es como la parte, lo que nos ha generado también un gran aprendizaje en ese sentido, porque ahí es donde precisamente yo encuentro el valor en que los líderes tengan muy claro las metas y los objetivos y la visión que se tiene en el proyecto para que se salga de ahí, porque si eso pasa, entonces empiezan los conflictos de interés. ¿Ves? Entonces, creo que por ahí eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, don Omar. Y ahora hay una pregunta para don Mijael que dice, los corredores biológicos es un buen ejemplo de alianza público-privada. Sin embargo, los actores predominantes son de organizaciones comunales, ONGs y entes gubernamentales y municipales. Hay un déficit de participación del sector empresarial más allá del sector turismo, que en muchos casos no se involucra porque quizás no ven la necesidad de ello, aun cuando muchos dependen de los servicios ecosistémicos. ¿Cómo saldar ese reto de involucrar a la empresa privada? Sí, yo comparto eso 100%. Ahí nos falta más representación del sector privado. Como lo dije antes, hay que ir activamente hacia ellos, porque ellos por sí solo, a no ser que alguien tenga un interés propio porque quiere crear un corredor biológico en una finca, entonces ahí se asoma a los comités. Pero generalmente existe todavía lo que yo antes decía, existe ese miedo de contactar a los otros porque todavía permanecen esos cuadros arcaicos, para decirlo así. Yo soy el de la conservación y ese es el que la destruye. Pero eso no es así. Y lo más importante es justamente eso de ver las cosas como un proceso. No se va a solucionar nada de hoy a mañana, pero lo importante es entrar en una comunicación, en un diálogo, invitarlos a ellos. Y ahí igualmente tenemos ya buenos ejemplos. O sea, tenemos ejemplos en Corredor Los Santos. Ahí no solamente es el sector turístico, sino que también es el sector cafetalero. Ahora tenemos los NDCs, o sea, el país está estrictamente en el camino hacia, también es un tema que se puede discutir en estas plataformas de los corredores biológicos.
Y el tema de la decarbonización o los NDCs también son adaptación al cambio climático. O sea, hay una serie de diferentes acciones potenciales que van en la misma dirección. Y ahí es donde los comités o la plataforma de diálogo que se tienen a esos niveles pueden servir primeramente para comunicar, entrar en comunicación, entrar en diálogo, eso es lo más importante. Y a través de esos diálogos después salen alternativas. Nosotros lo hemos visto. O sea, es cuestión de ir ahí. Y, por ejemplo, eso también es algo que a lo mejor en el futuro hay que promoverlo, esos protocolos de autodiagnóstico, protocolos de contribuye o no contribuye a esos fines de conservación, eso también hay que promoverlo. Tenemos ejemplos también muy positivos con fondos, con mecanismos financieros que financian proyectos pilotos con el fin de enverdecer esas cadenas productivas agrícolas. Ahí también vemos de que cuando se le explica muy bien al finquero o al empresario de qué se trata la cosa, entonces ahí también ya crece la disponibilidad de querer meterse en esos procesos. O sea, la existencia de incentivos también es un factor muy importante para despertar intereses en el sector. Lo vemos también, tenemos el Fondo de la Exportación Verde, Cruza, Procomer. Ahí se trata también de que las empresas enverdezcan y que produzcan productos que sean exportables y que satisfagan normas internacionales de descarbonización o de certificados, esas cosas. Entonces vemos que sí hay una gran disponibilidad de parte del sector privado de incorporarse en esos procesos, pero como les digo, hay que ir donde ellos, hay que ofrecerles algo y hay que discutir con ellos. Muchas gracias, don Miguel. Y ahora para don Omar hay una pregunta que dice, bueno, que hace 7 meses que no se podía visitar el Chirripó y preguntan, ¿no fue por un mal manejo de esas relaciones? Entiendo que dejaron vencer la concesión. ¿Quién fue y por qué? Y si ha habido mucho impacto negativo en la comunidad con ese cierre a las visitas durante estos 7 meses. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad no son 7 meses. Recordemos, bueno, que el tema COVID empezó en marzo y ciertamente el parque Chirripó se cerró desde el 15 de febrero, o sea, un mes antes. Entonces, propiamente por el tema del Chirripó, sin decir que es una justificación, el tema de COVID, porque, bueno, si no hubiera pasado, no sé cuánto tiempo hubiera permanecido cerrado. Lo cierto es que sí, bueno, a partir de febrero se da un cierre del parque, pero es un tema especialmente externo, digamos, porque tiene que ver con procesos. Recordemos que en el caso de Chirripó esto es una concesión de servicios a través de licitaciones públicas. Creo que como parte de las lecciones aprendidas, sí es cierto, quizás el proceso comenzó tarde, el proceso de transición quizás comenzó tarde y no llegó a buen puerto a tiempo, por eso quizás sucedió ese tema. En torno a eso también, ya para hablar un poco o tal vez justificar qué pasó, bueno, fueron aspectos propiamente también que dentro de los carteles, que creo que también se debe tomar como lección aprendida, no solamente para los potenciales concesionarios, sino también para la misma administración o para esta nueva propuesta que pronto iniciaremos. Sí encontramos dentro de los carteles muchos aspectos que inclusive fueron corregidos gracias a las herramientas que las mismas licitaciones públicas dan, y que quizás por ello también fue que hubo ese trastiempo, digamos, ahí entre la transición de un periodo al otro. Sin embargo, también, bueno, o sea, al final creo que para beneficio de los mismos concesionarios fue muy importante, ¿verdad?, corregir muchos aspectos que encontramos en el mismo cartel.
Entonces, lo que tiene que ver con el impacto a las comunidades, sin duda alguna, ha sido demasiado el impacto a nivel económico y social que ha generado este tema, arrastrado también por el tema de COVID. Esto nunca había pasado. Acá las empresas de turismo, por ejemplo, tener que gestionar cierres completos de sus instalaciones, no todos sabemos lo que implica para una empresa que tiene que cumplir con requisitos que no puede congelar hasta nuevo aviso, o por ejemplo también considerar todo el tema laboral. Entonces es un tema que sin duda alguna, y como lo dije también, la concesión de servicios en Chirripó generaba directamente 80 empleos. El 90% de la proveeduría que nosotros utilizamos en los diferentes servicios, en el hotel, en el restaurante, la obteníamos de acá, de las comunidades del Valle del Chirripó. Entonces, sin duda alguna, también detrás de eso hay un impacto importantísimo también para el mismo Estado a través de los ingresos que se generaban propiamente de lo que era también la venta de etiquetes y admisión. Entonces, el impacto, sin duda alguna, ha sido muy grande. Muchas gracias, don Omar. Y tengo otra para don Mijael, que dice, si cree que la bioeconomía es un término que no se debe posponer en el sector privado. Bueno, la bioeconomía, eso sí, es algo nuevo y es un tema bastante complejo, para decirlo así. Así como lo entiendo yo, la bioeconomía trata, por un lado, de sustituir todos los procesos que tenemos con energía fósil hacia procesos netamente biológicos. Entonces, en ese sentido, me parece que es una súper buena idea de continuar eso. Es un tema novedoso en el sentido, creo que Costa Rica ahora ya tiene también una estrategia nacional de bioeconomía, o sea, es un tema bastante nuevo y seguramente merece mucha atención en el futuro. Yo actualmente desconozco, como no soy experto de la materia, dónde estamos y en qué estamos y cuáles son los potenciales, pero me parece que es algo bastante fructuoso para el futuro y hay que atenderlo. Muchas gracias. Y don Omar, tengo una pregunta que dice, ¿qué recomienda a las comunidades para generar el vínculo con la institucionalidad? Esto a raíz de los constantes cambios administrativos en el SINAC, por ejemplo. Sí, yo o anteriormente me había referido a ese tema, la importancia de establecer esas conexiones, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. En primera instancia, bueno, generar ese enlace con las áreas, con las autoridades en áreas protegidas, porque creo que a partir de ahí, bueno, primero es como el camino más corto a tener la información correcta en cuanto a las intenciones que se tienen. Además, bueno, también normalmente, y esto es información pública también, entonces también hay otras formas de acceder. Yo creo que sí, eso es el camino correcto sería ese, ir generando alianzas y aunque es difícil por los intereses, uno entiende y sabe que hay sitios en Costa Rica donde la relación es sumamente compleja y sensible por los intereses comerciales, ¿verdad? También, o por los mismos intereses de conservación. Entonces esos choques a veces hacen que definitivamente no se puedan establecer esos vínculos, pero yo creo que sí, apostando a también sacarle provecho a estas oportunidades es necesario y se tiene que hacer, ¿verdad? Tenemos que inclusive como país alcanzar esa madurez porque bueno, somos expertos en conservación y también detrás de eso ahora se están generando estas oportunidades y tomando en cuenta cómo está la situación económica en Costa Rica, pues y con lo que ya dijimos, pues vale la pena realmente que las comunidades entiendan de ese potencial que existe a través de estos temas, hablando particularmente de la concesión, pero también nosotros aquí mismo en las comunidades aquí aledañas hay 2 permisos de uso en el mismo Parque Chirripó también, que generan un montón también de ingreso a comunidades y ahí la economía se mueve, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es
algo muy importante a analizar y buscar los canales correctos para sacarle provecho. Perfecto, muchas gracias, don Juan. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, sé que tenemos oportunidad de hacer una última pregunta para don Mijael. Dice, economistas ambientales expresan que en las cuentas nacionales el avance del Producto Interno Bruto debe ser recortado porque el crecimiento económico tuvo incidencia negativa en el ambiente. Este criterio no es muy popular a nivel de los gobiernos. ¿Usted qué opina al respecto, don Mijael? Yo no lo entendí muy bien. Quería resaltar con las cuentas nacionales y el BIP hay que, es algo de los servicios ecosistémicos. Hay que ilustrar muy bien que un reloj bastante grande en la economía nacional, para decirlo así. Y no es un gasto invertir en conservación, sino que más bien es una inversión netamente económica. Si vemos las brechas financieras que tiene el sector y si vemos cuáles son los presupuestos estatales, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, entonces eso hay que verlo como si fuera una inversión y no es un gasto público. Y la inversión, si eso después monetarizamos o valoramos económicamente esos servicios ecosistémicos, entonces salen billonadas, ¿no? Y viendo después la inversión que se hace y el retorno que se tiene en función de esa valoración económica, entonces nos dice claramente de que es súper importante hacerlo, ¿no? Y se menciona para que, por ejemplo, y eso lo estamos viendo después en las negociaciones que tienen los colegas del SINAC ante sectores turistas, ante sectores turísticos o privados, es poner en la mesa claramente de que aquí lo que el SINAC en ese sentido está generando hacerse para que un atractivo de un área protegida se quede permanentemente para sus actividades empresariales, ¿no? En ese sentido, yo lo estaba mencionando con las cuentas ambientales. Y en ese sentido, las cuentas ambientales nos dicen, por lo menos, aquí hay que hacer una contribución financiera bastante grande porque al final es una inversión y no es solamente un gasto. Muchísimas gracias. De hecho, hemos llegado ya al final de este webinar dedicado a las alianzas público-privadas y su rol dentro del sector de conservación de ecosistemas y biodiversidad. Le agradezco muchísimo el tiempo a don Omar y a don Carlos Manuel Rodríguez, que se tuvo que retirar a las 9 por otro compromiso. La conversación ha estado enriquecedora. Jamás nos iba a dar tiempo en hora y media de abordar todos los aspectos, pero creo que la semilla está plantada para seguir construyendo a partir del potencial que nos da las alianzas público-privadas para echar a andar una economía basada más en naturaleza. Y en ese sentido, quiero darle la palabra a nuestro anfitrión, Héctor Yodío, para que nos cuenten los próximos webinarios. Mi nombre es Michelle Soto y creo que Héctor creo que Héctor tuvo que desconectarse por problemas de conexión. No sé si entonces la despedida nos ayuda a Priscila. Aquí ya está, ya se conectó Héctor.
Tenemos a Aitor sin audio. Vamos a ver. Bueno, tenemos a nuestro anfitrión sin posibilidades de conectarse en ese momento, pero entonces cordialmente invitados a los próximos webinars que va a organizar Fundación Aliarse. Pueden seguir a través de redes sociales las próximas temáticas, ¿verdad? Y tengan un muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao.